Bueno, hoy vamos a empezar a ver otra parte del programa porque como son 3 horas seguidas, es mejor ir variando para que no sea tan monótono. Entonces, hoy vamos a comenzar a explicar a Kant. Esta explicación está en el libro de Teoría del Conocimiento Moral y yo aquí la voy a retomar. En el programa corresponde a la unidad 15. Sí. Vamos a comenzar directamente comentando el prólogo de la primera edición de la crítica de la razón pura, donde el tema fundamental es la búsqueda de la certeza total, como está expresado en el programa. ¿Ya leyeron este prólogo? El otro. Pero la introducción del prólogo no. Ah. O sea, lo dimos en realidad yo son textos ahí más o menos. ¿El prólogo? En realidad no sé, el prólogo no lo leímos, necesitamos de la introducción directamente. Bueno, ahora vamos a leer el prólogo de la primera edición, que es del año 1781. Dice Kant: la razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de verse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar, porque superan las facultades de la razón humana. Esta afirmación de Kant contiene ya el núcleo fundamental de todo su pensamiento, que es fundamentalmente simple. Aunque la formulación es compleja, de acuerdo con el clima cultural de la época, que es el del barroco y el del iluminismo, pero un iluminismo que se ve reflejado objetivamente, artísticamente en el barroco, en las formas rebuscadas del barroco. Bueno, el fondo del pensamiento, sin embargo, es simple. La razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de haberse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar, porque superan las facultades de la razón humana. O sea, por un lado tiende a buscar ciertos conocimientos, eso es lo que significa cuestionarse. Por otro lado, no puede alcanzar esos conocimientos. Esta es la base fundamental del pensamiento, que después evolucionará hasta ser presentado de manera dialéctica por los idealistas. En esta perplejidad cae la razón sin su culpa. Es decir, la razón busca conocer algo que no puede conocer, pero esto no es culpa de la razón. La culpa en Kant está en la razón humana. La razón humana, está en la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene un mal radical, dice Kant, que está dado fundamentalmente por la sensibilidad. Este es el punto principal. Un mal radical dado fundamentalmente por la
sensibilidad. En esta perplejidad cae la razón sin su culpa. Comienza con principios cuyo uso en el curso de la experiencia es inevitable y que al mismo tiempo se halla suficientemente garantizado por ésta. ¿Cómo funciona la razón? Funciona por principios. Los principios están usados en la experiencia y la experiencia garantiza los principios. Como veremos después también, esta contraposición es fundamental en él. Se trata de ver cómo por un lado los principios actúan sobre la experiencia, por otro lado dependen de la experiencia. Se va manifestando ya una dualidad que después habrá que explicar. Estamos en el prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. Con ello, elévase, como lo lleva consigo su naturaleza, siempre más arriba, a condiciones más remotas. O sea, la razón tiende a lo metafísico, que está designado aquí simbólicamente como lo que está más arriba, pero pronto advierte que de ese modo su tarea ha de permanecer siempre inacabada, porque las cuestiones nunca cesan. Se ve pues obligada a refugiarse en principios que exceden todo posible uso de la experiencia y que sin embargo parecen tan libres de toda sospecha que incluso la razón humana ordinaria está de acuerdo con ellos. La razón entonces percibe que busca algo que no puede terminar de encontrar. Las cuestiones nunca cesan. ¿Qué hace entonces la razón? Se refugia en principios que exceden todo posible uso de la experiencia. Estos son principios que ya podemos denominar metafísicos. Para Kant, metafísico significa que son científicos en un nivel general. Siguiendo la tradición del racionalismo de Wolff, Kant piensa el ente como un concepto general que se expresa en principios y que después se aplica de manera particular según la experiencia. Ahora, estos principios, que muchas veces son aceptados por el sentido común, en realidad esconden una oscuridad y llevan a la contradicción. Aquí está el problema. Repito la frase. Pronto advierte que de ese modo su tarea ha de permanecer siempre inacabada porque las cuestiones nunca cesan. Se ve pues obligada a refugiarse en principios que exceden todo posible uso de la experiencia y que sin embargo parecen tan libres de toda sospecha que incluso la razón humana ordinaria está de acuerdo con ellos. O sea, la gente normal que usa la razón en la vida cotidiana está de acuerdo con ciertos principios metafísicos. Ahora, ¿qué problema tiene esto?
pero así se precipita en oscuridades y contradicciones, de donde puede colegir que en alguna parte se ocultan recónditos errores, sin poder empero descubrirlos. Aquí hay una de las características principales del pensamiento kantiano. No hace falta leer todo Kant para entender el fondo del pensamiento. Es más necesario profundizar en las afirmaciones que leer el conjunto, porque el conjunto es muy artificial, no tiene una inteligibilidad mayor que las afirmaciones singulares que hace Kant. Ahora bien, aquí está diciendo que en los principios, que son los principios metafísicos, que a su vez son los principios que usa la razón normal de la gente, hay escondidos errores. Hay que ir a ver qué es lo que está escondido. Esto es la inspiración fundamental de la crítica de la razón pura. Detrás de lo aparente hay algo oculto que es negativo. El idealismo posterior hará entrar en esto que es negativo dentro de la realidad en sentido pleno y dirá que lo fundamental de la realidad es lo negativo. Dice Hegel que lo negativo es el motor de la dialéctica. Lo negativo es el motor de la dialéctica. Entonces, se ocultan recónditos errores. El resultado es que cuando se llega a un cierto punto en el uso de la razón y se avanza más allá de ese punto, se cae en contradicciones y errores y oscuridades. ¿Por qué sucede esto? Continúa el texto. Porque los principios de que usa, como se salen de los límites de toda experiencia, no reconocen ya piedra de toque alguna en la experiencia. O sea, los principios tienen que ver con la experiencia, pero van más allá de la experiencia. ¿Por qué van más allá de la experiencia? Aquí hay lugar para profundizar en el texto de Kant. Más adelante dirá que los principios van más allá de la experiencia porque la ciencia es siempre a priori. Y esto no corresponde solamente a la metafísica, sino a cualquier ciencia. Toda ciencia, por ser ciencia, es a priori. ¿Qué característica tiene la metafísica? La metafísica es una ciencia como las otras, pero que trata de ir mucho más allá de lo que corresponde a un uso normal de la razón. Ahora bien, ¿cuál es ese uso normal de la razón? ¿Cómo determinamos cuál es el uso normal de la razón? Aquí en Kant entra la consideración práctica o la consideración moral. Determinamos esto por medio de
la consideración moral basada sobre el imperativo categórico, que a su vez tiene una función social. El imperativo categórico establece la moralidad sobre la base de la función social de esta moralidad. Y remata estas ideas con una afirmación contundente. El teatro de estas disputas sin término se llama metafísica. O sea, la metafísica tiene la característica de ser una ciencia en la cual las contradicciones y las oscuridades surgen, aparecen, lo cual no significa que estas contradicciones y oscuridades no puedan eventualmente estar presentes en todo uso de la razón, implícitamente. Por eso es necesario establecer las leyes que fijan un límite a la aparición de estas oscuridades y contradicciones. Esta es, según Kant, la tarea de la crítica de la razón pura. Es decir, manifestar cómo la razón en su conocimiento puede usar los principios de modo tal que no se produzcan estos efectos indeseados. Hubo un tiempo en que esta ciencia era llamada la reina de todas las ciencias. Y si se toma el deseo por la realidad, ciertamente merecía tan honroso nombre por la importancia preferente de su objeto. La reina de todas las ciencias. ¿Por qué es la reina de todas las ciencias? Por la importancia preferente de su objeto, es decir, porque la metafísica se ocupaba de lo principal. Pero esto es en un tiempo pasado, no en la actualidad contemporánea. Kant dice, la moda es ahora mostrarle el mayor desprecio y matronágime, abandonada y maltrecha como Hécuba. Es decir, la ciencia principal ahora es la ciencia más despreciada. Su dominio empezó siendo despótico, bajo la administración de los dogmáticos. Los dogmáticos son todos los que sostenían un conocimiento de Dios, del alma y del mundo, fundamentalmente, un conocimiento, por tanto, de la sustancia de las cosas, etc. Todo eso corresponde a la metafísica antigua. ¿Qué pasó con esa metafísica? Pero como la legislación llevaba aún en sí la traza de la antigua barbarie, deshízose poco a poco, por guerra interior, en completa anarquía. Es decir, la metafísica correspondía a un tipo de legislación bárbara. Es decir, la vida moral antigua para Kant, como para muchos iluministas, es una vida signada por reglas que no corresponden al refinamiento de la razón,
que se alcanza en épocas posteriores, es decir, en la época del mismo Kant. Un refinamiento que se expresa sobre todo en la tolerancia recíproca. ¿Qué pasó entonces? Que, dado que los metafísicos estaban regidos por una legislación primitiva desde el punto de vista moral, caían en la anarquía, en los conflictos, es decir, en la lucha entre las distintas posiciones. Y así la metafísica se deshizo por estas luchas, por estas contraposiciones. Se deshizo en completa anarquía y los escépticos, especie de nómadas que repugnan a toda construcción duradera, despedazaron cada vez más la ciudadana unión. Los escépticos que no creen en las verdades metafísicas son los que producen la destrucción. Mas eran pocos por fortuna y no pudieron impedir que aquellos dogmáticos trataran de reconstruirla de nuevo, aunque sin concordar en plan alguno. Especialmente en los tiempos modernos sucedió esto. Hubo distintas metafísicas de tipo racionalista, entonces parecía que la metafísica había sido reconstruida. En los tiempos modernos pareció como si todas esas disputas fueran a acabarse. Creyóse que la legitimidad de aquellas pretensiones iba a ser decidida por medio de cierta fisiología del entendimiento, del célebre Locke. El origen de aquella supuesta reina fue hallado en la plebe de la experiencia ordinaria. Su arrogancia hubiera debido, por tanto, ser sospechosa con razón. ¿Sí? Se terminó en el empirismo, la modernidad. Pasó del racionalismo al empirismo. El empirismo de Locke especialmente trataba de explicar toda la ciencia desde la experiencia, incluso la metafísica desde la experiencia. De esta manera parecería que se iba a acabar el conflicto en el campo metafísico, que se iba a terminar la arrogancia de la metafísica, que se creía superior porque pretendía estar descontrolada de la ciencia, cuando en realidad estaba en la ciencia, cuando en realidad estaba en la experiencia. Pero como resultó, sin embargo, que esa genealogía en realidad había sido imaginada falsamente, siguió la metafísica afirmando sus pretensiones. Es decir, el racionalismo siguió a pesar de Locke. Porque Locke no explicó el funcionamiento del entendimiento de manera real, sino falsa. Por lo que vino todo de nuevo a caer en el dogmatismo anticuado y carcomido, y por ende en el desprestigio de donde se había querido sacar a la ciencia. Ahora, después de haber ensayado en vano todos los caminos, según se cree, reina el hastío y un completo indiferentismo, madre del caos y de la noche en las ciencias, pero también al mismo tiempo origen o por lo menos preludio de una próxima transformación e iluminación. Si las ciencias se han tornado confusas e inútiles por un celo mal aplicado. Bueno, esta frase de Kant es misteriosa porque dice que se ensayaron todos los caminos para restablecer la metafísica, ninguno funcionó. Se cayó en el indiferentismo, es decir, que a nadie le importa la metafísica.
Ahora bien, ese indiferentismo lleva al caos y a la noche en las ciencias. No hay claridad. Sin embargo, y aquí Kant nos explica por qué, ese caos es al mismo tiempo origen, o por lo menos preludio, de una próxima transformación e iluminación. Preludio de una próxima transformación e iluminación. Si las ciencias se han tornado confusas e inútiles por un celo mal aplicado. Es decir, de este caos va a surgir una luz. La metáfora es muy elemental, es la metáfora del iluminismo. Es inútil, en efecto, querer fingir indiferencia ante semejantes investigaciones, cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Esos supuestos indiferentistas, en cuanto piensan algo, caen de nuevo inevitablemente en aquellas afirmaciones metafísicas por las cuales ostentaban tanto desprecio, aun cuando piensen ocultarlas, trocando el lenguaje de la escuela por el habla popular. No se puede ser indiferente ante la metafísica, porque la metafísica surge profundamente de la naturaleza humana. Y los que no quieren ocuparse de metafísica caen nuevamente en afirmaciones metafísicas. Como decía Aristóteles, para decir que no hay que filosofar, hay que filosofar. Caen de nuevo inevitablemente en aquellas afirmaciones metafísicas por las cuales ostentaban tanto desprecio, aun cuando piensen ocultarlas, trocando el lenguaje de la escuela por el habla popular. La escolástica no es usada más en el lenguaje, se habla de otra manera, pero el fondo de la doctrina es el mismo, es la metafísica. No se puede eludir el problema metafísico. ¿Cuál es el contexto en el cual se da la indiferencia ante la metafísica? Es el del florecimiento de las ciencias experimentales. Esa indiferencia, empero, que se produce en medio de la prosperidad de todas las ciencias y que ataca precisamente aquella a cuyos conocimientos, si pudiéramos adquirirlos, renunciaríamos menos fácilmente que a ningunos otros, es un fenómeno que merece atención y reflexión. O sea, ¿por qué hay indiferencia ante la metafísica si la metafísica se refiere a lo que más nos interesa? ¿Por qué se cultivan las otras ciencias y no la metafísica? Ahora, esto depende, según Kant, de la madurez de la modernidad. No es un defecto de la época moderna, sino una virtud de la época moderna. Es evidentemente el efecto no de la ligereza, sino del juicio maduro de la época, que no se deja seducir por un saber aparente. Es una intimación a la razón para que emprenda de nuevo la más difícil de sus tareas, la del propio conocimiento, y establezca un tribunal
que la asegure en sus pretensiones legítimas y que en cambio acabe con todas las arrogancias infundadas y no por medio de afirmaciones arbitrarias, sino según sus eternas e inmutables leyes. Entonces, esta época madura, moderna, requiere una fundación más estable, más segura, más sólida del conocimiento. La razón tiene que ser obligada a la más difícil tarea, que es conocerse a sí misma. Y la razón se tiene que juzgar a sí misma y decir cuál es su pretensión fundada y cuál es su pretensión infundada. Cuándo la metafísica tiene derecho a hablar y cuándo no tiene derecho a hablar. Por tal, no entiendo una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general, respecto de todos los conocimientos a que ésta puede aspirar, independientemente de toda experiencia. O sea, no se trata de decir qué sistema antiguo fue mejor que otro, cuál sirve, cuál no sirve, no se trata de ver los libros concretos, sino analizar la razón como tal, independientemente de toda experiencia. Aquí está el punto capital de Kant. Recordemos que el problema que había manifestado al principio de este texto era que los principios se van más allá de la experiencia. Y aquí dice que hay que establecer cuáles son los principios que la razón puede usar sin ninguna experiencia. Para Kant, cualquier ciencia va más allá de la experiencia. Porque los principios de la ciencia no son propiamente experimentales. Aunque después se aplican a la experiencia o coinciden más bien con la experiencia. Por lo tanto, la crítica resuelve la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y determina no solo las fuentes, sino también la extensión y límites de la misma. O sea, la crítica de la razón pura se refiere fundamentalmente y principalmente a la metafísica. Todo ello, empero, por principios. O sea, hay que establecer los principios claros de la metafísica a partir de los principios de la razón. Aquí se manifiesta también el núcleo del idealismo posterior, porque la razón actúa de la manera más profunda cuando se considera a sí misma. Ese camino, el único que quedaba libre, lo he emprendido yo hoy. Y me precio de haber conseguido así apartar todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón, oponiéndola a sí misma. Bueno, aquí Kant hace una afirmación muy audaz
el único camino que quedaba libre después de toda esta historia que ha descrito es el que emprende él en este libro hoy. Y así ha apartado todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón. O sea, él descubrió o estableció el camino, mientras que los anteriores hicieron incurrir a la razón en los errores. ¿Por qué? Porque antes la razón no se basaba en la experiencia. No se basaba en la experiencia. O sea, el problema de toda la metafísica anterior es que la razón no se basaba en la experiencia. Ahora bien, el problema es que la ciencia tiene que hacerse por principios independientemente de toda experiencia. Esa dualidad fundamental Kant no la resuelve nunca. En el fondo es una contradicción. Ahora, ese tipo de contradicción es la que da el origen al pensamiento dialéctico del idealismo, que está acá implícito. Claro. Porque la verdadera ciencia es a priori. No puede basarse sobre la experiencia. Ahora bien, tiene una función respecto de la experiencia, que es la que él tratará de describir aquí. Tiene que coincidir con la experiencia. Para Kant, la metafísica y la religión están del mismo lado, porque superan la experiencia y superan lo que legítimamente se puede decir desde la naturaleza humana. Y aquí en una nota hace una gran defensa de la modernidad. Óyense de vez en cuando quejas sobre la superficialidad del modo de pensar de nuestro tiempo y sobre la decadencia de la ciencia rigurosa. Pero yo no veo que las ciencias cuyo fundamento está bien asentado, como la matemática, la física, merezcan en lo más mínimo este reproche, sino que más bien mantienen la vieja reputación de exactitud y hasta incluso en la última la superan. O sea, las ciencias modernas son más exactas que las ciencias metafísicas antiguas. Y ese mismo espíritu se mostraría también eficaz en las demás especies de conocimiento si se cuidase ante todo de rectificar sus principios. A falta de esa rectificación, la indiferencia, la duda y finalmente la severa crítica son más bien pruebas de un modo de pensar riguroso. Nuestra época es la época de la crítica, a la que todo tiene que someterse. O sea, él se identifica totalmente con el espíritu de la época, que describe como crítica. ¿Qué quiere decir crítica? Significa la búsqueda de un pensar riguroso. Ese pensar riguroso es el que produce la duda. Cuando no hay rigurosidad, no hay duda. No hay oscuridad que aparezca. ¿Por qué? Porque, según Kant, hay un modo superficial de pensar. La religión por su santidad y la legislación por su majestad quieren generalmente sustraerse a ella, pero entonces suscitan contra sí sospechas justificadas y no pueden aspirar a un respeto sincero que la razón solo concede a quien ha podido sostener libre y público examen. Es decir, el derecho y la religión se tienen que someter a la crítica, a la misma crítica de la razón pura.
Y Kant hizo eso en sus obras, en La religión dentro de los límites de la mera razón y en La crítica de la razón práctica, que da fundamento a las teorías morales del derecho posteriores que se basan sobre Kant, por ejemplo la de Kelsen, teoría pura del derecho. Es decir, todo tiene que estar sometido a este tribunal de la razón y no vale hasta que no dé examen ante este tribunal. Ese camino es el que emprende Kant, el único posible, el único razonable, el único que quedaba libre. Y no es que haya eludido sus cuestiones disculpándome con la incapacidad de la razón humana, sino que las he especificado todas por principios. Y después de haber descubierto el punto de desaveniencia de la razón consigo misma, las he resuelto a su entera satisfacción. Es decir, Kant, como se verá más después, pretende que en este libro se han resuelto todos los problemas de la razón que daban origen a las disputas metafísicas, sin eludir las cuestiones, afrontando todas las cuestiones. Descubrió Kant por qué la razón se contradice a sí misma. Entonces, eliminando ese factor, estableció una ciencia rigurosa y segura. Cierto que la contestación a esas cuestiones no ha recaído, como pudiera esperarlo, el exaltado afán dogmático de saber. Pues este afán no podría satisfacerse más que con artes de magia, de que yo no entiendo. Aquí hay una ironía típica de los iluministas. Él no vuelve al dogmatismo. El dogmatismo es mágico, es decir, es irracional. En el dogmatismo entran las teorías metafísicas y la religión. Él no quiere ser un mago, por eso quiere ser racional. Aquí hay una crítica a todo misterio en sentido metafísico y a todo misterio en sentido teológico, sobrenatural. Pero tampoco ese es el destino natural de nuestra razón. Y el deber de la filosofía era disipar la ilusión nacida de una mala inteligencia, aunque por ello hubiera que aniquilar tan preciada y amada ilusión. O sea, hay que eliminar todo lo que en la metafísica o en la religión es ilusión. Freud, siguiendo el ejemplo kantiano, tiene un libro que se llama El porvenir de una ilusión, que habla de la religión. Hay que eliminar la ilusión eventualmente para poder quedarse con la razón natural. Es decir, con el destino natural de nuestra razón, como dice el texto. Eso es lo que tiene que hacer la filosofía. En este trabajo ha sido mi designio el hacer una exposición detalladísima y me atrevo a afirmar que no ha de haber un solo problema metafísico que no esté resuelto aquí, o al menos de cuya solución no se dé aquí la clave. Es decir, Kant resolvió todos los problemas metafísicos de toda la historia de la humanidad. O por lo menos dio la clave para resolverlo.
Y en realidad es la razón pura, una unidad tan perfecta que si su principio fuera insuficiente para solo una de las cuestiones que le son propuestas por su propia naturaleza, habría desde luego que desecharlo, porque entonces no sería adecuado para resolver con completa seguridad ninguna otra. Es decir, si la razón no explica todo, quiere decir que el principio de explicación no es verdadero. Si es verdadero, tiene que explicar todo, con completa seguridad. Aquí Kant tiene una visión muy elemental de la realidad, o sea, todo está trabado con todo y la razón conoce la realidad cuando la conoce toda, en su trabazón. Evidentemente hay aquí una idea muy elemental de la razón. Al decir esto, creo percibir en el rostro del lector una indignación mezclada con desprecio, por pretensiones al parecer tan vanidosas e inmodestas. Entonces Kant se da cuenta que está diciendo algo demasiado presuntuoso. Es decir, que él descubrió todos los errores anteriores, o por lo menos la clave para resolver todos esos errores. Ahora, ¿cómo responde Kant? No fundamentando su humildad, sino diciendo que los otros son más vanidosos que él. Por eso agrega, y sin embargo, son hechas sin comparación más moderadas, es decir, esas pretensiones, que las de cualquier autor del programa más ordinario que se jacta de demostrar en él quizá la naturaleza simple del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo. Es decir, cualquier profesor de filosofía que habla del alma o de la creación, dice Kant, es más pretencioso que él. Porque habla de lo que no puede hablar. Tal autor, en efecto, se compromete a extender el conocimiento humano más allá de todos los límites de la experiencia posible, cosa que, lo confieso, supera totalmente mi facultad. O sea, ahora vuelve a la modestia, dice, yo no puedo ir más allá de la experiencia posible, como pueden hacer estos. Lo dice, por supuesto, irónicamente, porque está afirmando que estos hablan de lo que no pueden hablar. Pretenden conocer lo que no pueden conocer. ¿Por qué? Porque quieren ir más allá de la experiencia, y aquí aparece un término muy importante, porque hasta ahora vimos una contradicción. Por un lado, todo tiene que basarse en la experiencia, por el otro lado, tiene que ser independiente de la experiencia. ¿Cómo resuelve Kant esa contradicción? Estableciendo un nuevo concepto que es la experiencia posible, que es una especie de síntesis de la experiencia y la no experiencia. Porque por un lado es experiencia, y hace referencia al conocimiento sensible, por otro lado es posible, y por eso hace referencia implícitamente al conocimiento intelectual. Porque lo posible no es objeto de la sensibilidad, sino del intelecto. Muy bien, si quieren hacemos ahora la interrupción y después seguimos.